espada aguda de 2 filos dice esto: yo conozco tus obras y donde moras, donde está el trono de Hasatán, pero retienes mi nombre y no has negado mi fe, ni aun en los días en que Antipas, mi testigo fiel, fue muerto entre vosotros, donde mora Hasatán. Pero tengo unas pocas cosas contra ti, que tienes ahí a los que retienen la doctrina de Balaam, que enseñaba a Balac a poner tropiezo ante los hijos de Israel, a comer de cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer fornicación. Y también tienes a los que retienen la doctrina de los Nicolaitas, la que yo aborrezco. Por tanto, arrepiéntete, pues si no vendré a ti pronto y pelearé contra ellos con la espada de mi boca. El que tiene oído, oiga lo que el Ruach dice a las Quejilot. Al que venciere, daré a comer del maná escondido, y le daré una piedrecita blanca, y en la piedrecita escrito un nombre nuevo, el cual ninguno conoce, sino aquel que lo recibe. Amén, amén. Bueno, vamos a iniciar como tal el estudio. Vamos a ver de qué se trata todo esto. Es algo hermoso, ¿verdad? Ya que pues está hablando a la Quejilá de Pérgamo. Yahweh le está hablando a la Quejilá de Pérgamo, ¿verdad? Vamos a ir considerando verso por verso, ¿verdad? En el verso 12, ¿sí? En el verso 12 dice: y escribe al mensajero de la Quejilá en Pérgamo, el que tiene la espada aguda de dos filos, dice esto, ¿sí? Pérgamo era la sede del procónsul romano, la única ciudad de Asia con autoridad legal para ejecutar la pena de muerte, sí, derecho de la espada. Yahshua se presenta como el verdadero poseedor de la espada, no Roma, ¿sí? Porque dice en el verso 12: y escribe al mensajero, al Malach de la Quejilá en Pérgamo, el que tiene la espada aguda de 2 filos, dice esto, o sea, Yahshua HaMashiach, porque él es el único que tiene la autoridad, ¿verdad? Es el verdadero poseedor de la espada, no Roma, ¿sí? No Roma. Entonces, bueno, el significado espiritual del verso 12, la espada de 2 filos representa la palabra viva, ¿sí? La palabra viva representa la espada de 2 filos. Vamos a ver el libro de Hebreos. El libro de Hebreos. Hebreos capítulo 4, verso 12. 4:12. Dice el verso 12: porque la palabra de Elohim es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de 2 filos, y penetra hasta partir el alma y el ruaj, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón, del Leb, ¿sí? Entonces, bueno, el único que tiene el único que es el verdadero poseedor de la espada es Yahshua HaMashiach, ¿sí?
El significado, bueno, de la espada representa, ¿verdad? La espada de dos filos representa lo que vimos aquí en el libro de Hebreos, ¿sí? Donde dice, ¿verdad? Que la palabra de Elohim es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos y penetra hasta partir la neshama, el alma, ¿sí? Entonces, bueno, esa espada de dos filos representa la palabra. Así es, mi amada Jod Steffi, el internet está fallando. Así es, amada, está fallando el internet. Espero y bueno, ya se escuche bien. Espero que ya se escuche bien. Bueno, el significado espiritual de las dos espadas, de la espada de dos filos, representa, discierne entre verdad y mentira, juzga tanto al mundo, ¿sí? Juzga tanto al mundo como a su propio pueblo. Proféticamente, Yahshua declara: no es el sistema político ni religioso quien tiene la última palabra, sino Yahshua HaMashiach, ¿sí? Entonces, bueno, la espada de dos filos representa la palabra viva, la Tanaj, ¿sí? La instrucción de verdad, la Torá. Entonces, bueno, quien tiene la autoridad y quien tiene esa espada, pues es nuestro Mashiach, Yahshua HaMashiach. Sí, el verso 13 dice: yo conozco tus obras y dónde moras, donde está el trono de Hasatán, pero retienes mi nombre y no has negado la fe en mí, aún en los días en que Antipas, mi testigo fiel, fue muerto entre vosotros, donde mora Hasatán. ¿Dónde está el trono de Hasatán? Históricamente, esto apunta al altar de Zeus, ¿sí? Forma de trono. El culto Asclepio, que era la serpiente sanadora. El culto imperial, adoración al César, ¿sí? Por eso aquí en el capítulo 12 de Revelación, el verso 13 dice, ¿verdad? Yo conozco tus obras y donde moras, donde está el trono de Hasatán. Se refiere porque ahí en Pérgamo, ¿verdad? Históricamente, pues encontramos información, ¿verdad? Que ahí estaba el altar a Zeus, ¿sí? Que era en forma de trono, de un trono. Y también estaba, bueno, ahí hacían culto a Asclepio, que era la serpiente sanadora. El culto imperial también, adoración al César, ¿sí? Todo esto hacía de Pérgamo un centro de autoridad espiritual contraria a Elohim, ¿sí? O sea, toda esa idolatría, toda esa adoración a Zeus, a la serpiente sanadora, adoración al propio César, todo eso iba en contra de nuestro Elohim Yahweh, ¿sí? Entonces, bueno, por eso es que en la carta, en la carta que se refiere a la Quejilá de Pérgamo, menciona esas palabras, ¿verdad? En el verso 13, yo conozco tus obras y dónde moras, donde está el trono de Hasatán, pero retienes mi nombre y no has negado la fe en mí, aún en los días en que Antipas, mi testigo fiel, fue muerto entre nosotros, donde mora Hasatán.
Y esas mismas palabras yo creo que Yahweh nos las dice a cada uno de nosotros, ¿verdad? Ya que donde moramos, donde vivimos, pues también hay mucha adoración a todas esas deidades paganas, que sabemos que es lo mismo en el tiempo antiguo, solo que fueron cambiándole los nombres, ¿verdad? Pero es la misma idolatría. Es lo mismo dándole honra, adoración a algo falso. En lugar de darle la adoración al creador, le dan adoración a lo creado, ¿sí? Entonces, bueno, vamos a continuar. Lamentablemente, ¿verdad? Todo eso hacía Pérgamo, un centro de autoridad espiritual en contra a Elohim, ¿verdad? Y bueno, fidelidad en medio del paganismo. O sea, la quejilá de Pérgamo, a pesar de vivir en un lugar así, tan lleno de idolatría, ¿sí? A pesar de vivir ahí, ellos retuvieron el nombre de Yahweh. Por eso dice, ¿verdad? Ahí en el verso 13 dice, pero retienes mi nombre y no has negado la fe en mí. Y esas mismas palabras Yahweh que nos las diga a cada uno de nosotros, ¿verdad? Que a pesar en el lugar que vivimos tan lleno de idolatría, estamos reteniendo su nombre. Estamos guardando esa fe, ¿verdad? No hemos negado la fe en Él, así como la quejilá de Pérgamo, ¿verdad? Retener su nombre y no negar la fe en Yahshua HaMashiach, ¿sí? En el Mashiach de Israel. Entonces, bueno, menciona también de Antipas. Antipas, pues, fue el primer mártir conocido de Asia. Según la tradición, fue ejecutado en un toro de bronce ardiente. Miren, qué tremendo. Anota y deja eso, por favor. Es triste, ¿verdad? En lo que es la quejilá de Pérgamo, está mencionando de Antipas, ¿verdad? Y de acuerdo a la historia, ¿sí? De acuerdo a la historia, pues Antipas fue el primer mártir, lo que fue ahí en Asia, ¿verdad? Según la historia, la tradición, fue ejecutado en un toro de bronce ardiente. O sea, es tremendo, ¿verdad? Todo lo que pasaron muchos seguidores de nuestro Mashiach, empezando con sus talmidín, con sus discípulos, para que se entiendan. Sus talmidín, pues también ellos murieron de una manera muy tremenda. En este caso, aquí menciona de Antipas. Y de acuerdo a la historia, bueno, se dice que él fue ejecutado en un toro de bronce ardiente. O sea, es tremendo, ¿verdad? Antipas representa al remanente fiel, al creyente que no negocia la verdad, a quienes mueren antes que mezclarse. Por eso, como hemos comentado, estudiar las quejilot, las congregaciones, la cajal, de las cuales menciona el libro de Revelación, esas 7 quejilot, es hablar de profecía, ¿sí? Porque todo eso ya se cumplió, pero volverá a cumplirse. Entonces, bueno, volverá a cumplirse, ya que Antipas, pues representa, ¿verdad? Antipas representa al remanente fiel, al creyente que no negocia la verdad, a quienes mueren antes que mezclarse. Y bueno, ese mensaje es para cada uno de nosotros, para cada uno de los creyentes
¿seremos capaces, seremos tan valientes como para dar la vida, así como Antipas, que fue ejecutado de una manera tremenda, ¿verdad? En un toro de bronce ardiente, o sea, fue una muerte tremenda, ¿verdad? Pero ellos eran realmente seguidores de nuestro Mashiach Yahshua, eran fieles, o sea, él fue fiel, por eso como lo mismo lo que le dijo a la Quejilá, ¿verdad? De Esmirna, sé fiel hasta la muerte, ¿sí? Y este varón Antipas, pues bueno, fue fiel hasta la muerte, ¿sí? Entonces, bueno, él, vuelvo a repetir, él es él representa, ¿verdad? Representa a ese remanente fiel, ¿verdad? Al creyente que no negocia la verdad, a quienes mueren antes que mezclarse, ¿sí? Debemos preferir morir antes que mezclarnos. Entonces, bueno, el verso 14 dice, pero tengo unas pocas cosas contra ti, que tienes ahí a los que retienen la doctrina de Balaam, que enseñaba a Balac a poner tropiezo ante los hijos de Israel, a comer cosas sacrificadas a los ídolos, ¿sí? Y cometer fornicación. Esa es la enseñanza de Balaam que enseñaba a Balac. Y bueno, muchos estamos familiarizados con esa historia, ¿verdad? Con ese relato, ya que cada año pues vamos repasando lo que son las parashot, las porciones, ¿verdad? De lo que es la Torá. Vamos a considerar esa cita, vamos a Bamidbar o Números, capítulo 22. Vamos a Números capítulo 22, vamos a leer esa porción, Números capítulo 22, verso 25. Perdón, es el capítulo 22, hasta, bueno, habla el capítulo 22, el 23, el 24 y el 25. Son esos tres capítulos que ahí narran sobre este suceso, ¿verdad? De Bilán, que Balac manda traer a Bilán, ¿verdad? Para que maldiga al pueblo de Israel. Pero bueno, como Israel está bendecido, nadie puede maldecir a Israel. En este caso, Balac quería que Bilán maldijera al pueblo, pero como ya está bendecido por Yahweh Israel, nadie puede maldecirlo. Entonces, bueno, como no pudo maldecirlo posteriormente, pues le dio unos consejos a Balac para que hicieran pecar a los hijos de Israel. Y lamentablemente, pues lo lograron, ¿verdad? Porque en ese suceso, bueno, murieron 24,000 en esa plaga por haberse dejado envolver por esa estrategia que usó Bilán con Balac. Hicieron prostituir a los hijos de Israel con las mujeres moabitas y madianitas, ¿sí? No vamos a leer los 3 capítulos porque es bastante lectura, y lo que queremos, bueno, es avanzar también al tema, pero en casa pueden leer esos capítulos, lo que es el capítulo 22, el 23, el 24 y el 25. Son 4 capítulos que narra ese suceso de Bilán y Balac, cuando hicieron que los hijos de Israel pecaran, ¿sí? Adorando a su Dios, y que cometieran
lo que era idolatría y fornicación, ¿sí? Que son los pecados que más aborrece Yahweh. Los pecados que más aborrece el Creador es la idolatría y la fornicación. Así que tener mucho cuidado con esos dos pecados porque son los que más aborrece Yahweh, ¿sí? Entonces, bueno, en casa ya quien guste pues puede leer esos 4 capítulos. Vamos a avanzar al tema. Balán no pudo maldecir a Israel, pero les enseñó a mezclar lo kadosh con lo pagano. O sea, lo apartado, lo santo, para que se entienda, con lo pagano, ¿sí? Introdujo idolatría y fornicación. Aplicación histórica: en Pérgamo, comer carne sacrificada a los ídolos era parte de la vida social, ¿sí? Rechazarlo implicaba persecución económica y social. O sea que todo aquel que se negara a comer carne sacrificada a ídolos, era parte, o sea, era parte como, ahí en Pérgamo era una parte social, o sea, era algo normal, ¿sí? Pero bueno, muchos al negarse a no comer carne sacrificada a los ídolos, ¿sí? Implicaba tener persecución económica y social, ¿sí? Pues muchos por miedo, muchos los de la Quejilá de Pérgamo, pues decidieron mezclarse, ¿verdad? Participar de toda esta carne sacrificada a los ídolos, pero bueno, muchos fueron valientes y no lo hicieron, ¿verdad? Entonces, bueno, todo el que rechazaba hacerlo, pues implicaba persecución económica y social. Muchos eligieron adaptarse para sobrevivir. O sea que muchos decidieron adaptarse para sobrevivir, ¿sí? Para sobrevivir y bueno, no fueran asesinados. Que no les pasara lo mismo que le pasó a este varón Antipas, ¿verdad? Que fue ejecutado en un toro de bronce ardiente. O sea, toda esa gente era tan perversa, ¿verdad? Que era una forma de asesinar a los creyentes en Yahshua HaMashiach de una manera tan cruel porque pues este Antipas fue puesto en un toro ardiente, sí, en un toro de bronce ardiente, y así es como él muere, ¿verdad? Pero bueno, recordar las palabras que se le dijo a la Quejilá de Esmirna, ¿verdad? Ser fiel hasta la muerte. Entonces, bueno, si ellos decidían no participar en todo eso, pues bueno, implicaba persecución económica y social. Proféticamente, esto representa el periodo donde la fe fue aceptada por el imperio, ¿sí? Pero a cambio se permitió la mezcla con costumbres paganas, ¿sí? O sea que para que ellos sobrevivieran, tuvieron que haber aceptado las costumbres paganas, mezclarse y así poder salvar sus vidas. Pero hablando de una vida literal, porque la vida espiritual, pues lamentablemente se pierde cuando una persona practica la idolatría y lo que es la fornicación, porque es lo que más aborrece Yahweh. La fornicación, primeramente, lo que más aborrece pues es la idolatría. La idolatría y posteriormente lo que es la fornicación, ¿sí?
Entonces, bueno, lamentablemente, pues muchos decidieron adaptarse a esas costumbres paganas, ¿verdad? Para sobrevivir. Entonces, bueno, esto, bueno, representaba, ¿verdad? La fe fue aceptada por el imperio, pero a cambio se permitió la mezcla con costumbres paganas. El peligro no fue negar a Yahshua, sino alterar la obediencia, ¿sí? Lamentablemente, muchos pues fueron débiles y no fueron valientes, se dejaron dominar, ¿verdad? Por todo este imperio. Y bueno, ya en el verso 15 dice, y también tienes a los que retienen la doctrina de los nicolaitas, la cual yo aborrezco, ¿sí? Cuando vimos la Quejilá de Éfeso, ya tocamos, ya tocamos ese punto de los nicolaitas, pero bueno, es bueno volver a considerar, ¿verdad? Nicolaitas, bueno, era de Nicolaos, que significa conquistar pueblo, los que conquistan al pueblo, ¿sí? Contexto histórico, surgimiento de una élite religiosa, separación entre líderes y pueblo, pérdida de la responsabilidad personal delante de Elohim. Aquí nacen el clericalismo, la fe delegada, la obediencia sustituida por tradiciones humanas. Yahshua es claro, yo la aborrezco. O sea, Yahshua es claro, él aborrece todo eso, ¿sí? Entonces, bueno, el verso 16 dice, por tanto arrepiéntete, pues si no vendré pronto a ti y pelearé contra ellos con la espada de mi boca. ¿Sí? Advertencia seria, Yahshua no pelea contra el mundo aquí, pelea contra la corrupción dentro de su quejilá. El arrepentimiento no es emocional, es volver a la fidelidad, quitar la mezcla, restaurar la obediencia. Vuelvo a repetir, Yahshua no pelea contra el mundo, pelea contra la corrupción dentro de su quejilá, ¿sí? En este caso, le está hablando directamente a la quejilá de Pérgamo, ¿sí? No a la ciudad de Pérgamo, sino a la quejilá de Pérgamo, ¿sí? Entonces, bueno, Yahweh siempre nos invita, ¿verdad?, a hacer un arrepentimiento, un teshuvá, pero un teshuvá no es algo emocional, es volver a la fidelidad, quitar la mezcla, restaurar la obediencia, pero que sea genuino, ¿sí? En el verso 17, a ver, permítame. En el verso 17, permítame. Shalom, shalom, mi amada Jod, nuestra amada Jod Débora, la amada Jod Adriana. Shalom, shalom, amadas. Y en TikTok, bueno, nuestro Hugo. Shalom, shalom, Yahweh les bendice grandemente. Bueno, pues estamos estudiando sobre la quejilá de Pérgamo. Vamos a leer el verso 17 del capítulo 2 del libro de Revelación. El que tiene oído, oiga lo que el Rúa dice a las quejilot. Al que venciere daré a comer del maná escondido, y le daré una piedrecita blanca, y en la piedrecita un nombre nuevo escrito, el cual ninguno conoce sino aquel que lo recibe. El maná escondido, históricamente, el maná fue guardado en el arca, representa provisión directa del cielo.
espiritualmente revelación profunda, intimidad con Elohim y sustento que el sistema no puede ofrecer. Eso significa el maná escondido o el manjú, ¿sí? Históricamente el maná representa, bueno, no representa, sino fue históricamente, literalmente el maná fue guardado en el arca, ¿sí? Y representa provisión directa del cielo. Recordemos, ¿verdad?, que los hijos de Israel se alimentaban con el maná que caía directamente del cielo. Tenían que salir a recogerlo todas las mañanas. Solo en el Yom Shabbat, en el Yom séptimo, no caía el maná. El día sexto tenían que recoger doble porción, ¿sí? Porque si salían el séptimo Yom, o sea el Shabbat, no encontraban maná. En este caso, cuando los hijos de Israel entran a la tierra prometida y posteriormente en el desierto es construido el Mishkan, ¿verdad? Ahí es donde ahí guardan en el lugar Kadosh Kadoshin, guardaron, ¿verdad?, lo que es el maná, fue guardado en el arca. Y bueno, hablando, ¿verdad?, literalmente, pero espiritualmente en lo Rujot el maná representa revelación profunda, intimidad con Elohim, sustento que el sistema no puede dar ni puede ofrecer, ¿sí? La piedrecita blanca en la antigüedad significaba absolución en un juicio. O sea que cuando una persona era absuelta, se le daba una piedrecita y con eso era señal de que ella ya era libre, ¿sí? De que era libre. Entonces en la antigüedad significaba absolución en un juicio, aceptación y victoria. Por eso dice ahí en Revelación, ¿verdad? Dice, el que tiene oído, oiga lo que el Ruach dice a las Kehilot. Al que venciere, daré a comer del maná escondido. O sea que nos va a dar una revelación profunda, una intimidad, esa intimidad con Él, con Yahweh, y nos va a dar todo lo rujot, todo lo más profundo, ¿sí? Por eso dice, el que tiene oído, oiga lo que el Ruach dice a las Kehilot, ¿sí? Al que venciere, daré a comer del maná escondido. Y le daré, o sea, ahí viene la recompensa, otra recompensa, aparte de que dice, al que venciere daré a comer del maná, aparte viene otra recompensa. Le daré una piedrecita blanca, ¿sí? Y en esa piedrecita un nombre nuevo escrito, ¿sí? ¿Qué significa tener esa piedrecita blanca? Bueno, pues representa, ¿verdad? Representa absolución, ¿sí? Y representa aceptación y victoria. O sea que cuando venzamos, porque dice al que venciere, Yahweh nos va a dar esa piedrecita blanca que representa absolución, aceptación y victoria. O sea que logramos ser victoriosos, ¿sí? Yahshua declara inocente al vencedor, aunque el mundo lo condene, ¿sí? Va a ser algo hermoso, va a ser una recompensa hermosa. Cada uno recibir esa piedrecita blanca. Y en esa piedrecita blanca va a venir un nombre inscrito que nadie lo sabrá, solamente la persona. O sea, va a ser como un premio
personal para cada uno, ¿sí? Va a ser un premio personal para cada uno y nadie más lo va a saber, solo la persona, ¿sí? Entonces va a ser algo hermoso, algo precioso. El nombre nuevo, ¿sí? Porque dice que ahí dice en la piedrecita un nombre nuevo escrito, el cual ninguno conoce, sino aquel que lo recibe, ¿sí? El nombre nuevo representa nueva identidad, relación personal, nombre revelado en intimidad. O sea, va a ser un nombre nuevo, pero en intimidad. O sea, el creador, solamente el creador y la persona. Nadie más lo va a saber, ¿sí? No es público, es relacional, o sea, algo personal. Va a ser hermoso recibir esa piedrecita, ¿verdad? Y en esa piedrecita pues vendrá escrito el nombre personal de cada persona. O sea, no como tal el nombre, como ahorita el nombre que cada uno tiene, sino la recompensa que tuvo cada persona. Va a ser algo personal, algo privado. Solo el creador y la persona que lo reciba, ¿sí? Conclusión profética. Bueno, Pérgamo nos advierte que no basta con confesar a Yahshua. Es necesario rechazar la mezcla, vivir en fidelidad, aunque el entorno sea hostil. La mayor batalla no es contra la persecución, sino contra la comodidad espiritual, ¿sí? Eso es lo importante. Esa es la conclusión de lo que se le dijo a la Quejilá de Pérgamo. Reflexión final. ¿Estamos dispuestos a vivir donde está el trono de Hasatán sin permitir que él gobierne a nosotros? Bueno, y de hecho lo estamos viviendo, ¿verdad? Yo creo que cada uno de nosotros en el país que estamos, prácticamente, por ejemplo, acá en México, es un país muy idólatra. Pero no porque sea el país idólatra yo voy a ser idólatra, ¿sí? O sea, no mezclarse, no mezclarse. Por eso lo que le dijo a la Quejilá de Pérgamo, ¿verdad? Tenemos que retener nuestra fe, nuestra emunaj, ¿sí? A pesar de que nos rodee mucha idolatría, nosotros tenemos que resguardar nuestra emunaj, nuestra fe, ¿sí? Entonces, bueno, Yahshua HaMashiach nos invita, ¿verdad?, a ser Kadosh, porque Él es Kadosh. Él es apartado y quiere que nosotros seamos apartados, ¿sí? Entonces, bueno, vamos a terminar con esta reflexión. Y bueno, la reflexión y la tefilá, y pues ya vamos terminando. La reflexión para personal sobre la Quejilá de Pérgamo, pero ahora aplicarlo a nuestra vida, ¿sí? Reflexión personal, vivir en Pérgamo sin pertenecer a Pérgamo, ¿sí? O sea, es como decir lo que está escrito en la Torá. Estamos en el mundo, pero no somos del mundo, ¿sí? Estamos, pero no somos del mundo. Así que los de Pérgamo estaban en Pérgamo, pero no pertenecían a Pérgamo, ¿sí? En este caso, nosotros estamos en el mundo, pero no somos del mundo. Reflexión. A veces no negamos el nombre de Yahshua, pero sin darnos cuenta, comenzamos a negociar la obediencia. Seguimos creyendo, seguimos congregándonos, seguimos hablando de fe, pero permitimos pequeñas mezclas que parecen inofensivas. Pérgamo no cayó por persecución, cayó por tolerancia.
Yahshua dijo, yo sé dónde moras. Él no ignora el lugar difícil donde vivimos, el sistema que nos rodea, las presiones diarias, las exigencias del mundo moderno. Él sabe que no es fácil habitar donde está el trono de Hasatán, pero saber dónde moramos no significa aprobar lo que permitimos entrar en nuestro interior, ¿sí? Pérgamo nos confronta con una verdad incómoda. Vuelvo a repetir, Pérgamo nos confronta con una verdad incómoda. ¿Es posible confesar el nombre correcto y aún así ceder terreno en el corazón? Antipas murió por no mezclarse. Otros sobrevivieron, pero se acomodaron. Y la pregunta que queda flotando no es si creemos, sino cómo creemos. El maná escondido no se da a los que se adaptan, sino a los que resisten. La piedrecita blanca no se entrega a los que buscan aprobación del sistema, sino a los que aceptan ser incomprendidos por permanecer fieles. El nombre nuevo no se revela en público, sino en la intimidad de una obediencia silenciosa. Pérgamo vive donde preferimos no confrontar, justificamos lo que antes nos dolía y llamamos madurez a lo que en realidad es cansancio espiritual. Hoy Yahshua no nos acusa con dureza, nos invita a arrepentirnos, a volver al primer amor, sin mezcla, sin adornos, sin negociaciones. No nos pide que huyamos del mundo, sino que no dejemos que el mundo habite en nosotros. Que podamos vivir en Pérgamo, pero que Pérgamo no viva en nuestro corazón. El que tiene oído, oiga lo que el Ruá dice a las Quejilot. ¿Sí? Entonces, bueno, hermosa reflexión para cada uno de los creyentes. Para cada uno de los creyentes de nuestro Adón Yahshua Hamashiach, que seamos fieles hasta la muerte. Vamos a orar, vamos a darle toda rabá al Creador por este mensaje de reflexión para cada uno de nosotros. Vamos a orar. Avinu Yahweh, me presento delante de ti con un lep abierto y sincero. Tú conoces dónde moro, conoces el entorno que me rodea y sabes las presiones que enfrento cada día. Nada está oculto delante de tus ojos. Hoy reconozco que aunque confieso el nombre de Yahshua, puede haber áreas en mi vida donde he permitido la mezcla, donde he tolerado lo que no edifica, donde he callado cuando debía permanecer firme. Examíname, oh Elohim, y muéstrame si hay en mí camino que no te agradan. Arranca de raíz toda enseñanza, pensamiento o práctica que no provenga de tu verdad. No permitas que el trono de Hasatán se levante en mi mente ni en mi corazón. Dame discernimiento para vivir en este mundo sin pertenecer a él. Límpiame de toda comodidad espiritual. Devuélveme la sensibilidad por tu palabra, el celo por la obediencia y el amor por la verdad, aunque tenga un precio. Hoy elijo la fidelidad
antes que la aprobación, la verdad antes que la comodidad y la obediencia antes que la traición humana. Aliméntame con el maná escondido, con esa revelación que solo nace en la intimidad contigo. Declárame inocente con tu piedrecita blanca, no por mis méritos, sino por tu compasión. Escribe en mí ese nombre nuevo, una identidad restaurada, una relación profunda que nadie puede arrebatar. Que mi vida sea un testimonio silencioso, como Antipas fiel, aunque cuando no es fácil. Guárdame de la mezcla, guárdame del engaño, guárdame para ti. Todo lo entrego en tus manos, confiando en tu Jesé, en tu verdad, en el nombre de Yahshua Hamashiach. Que todo tu pueblo de Israel, Padre Yahweh, seamos guardados en los próximos días, Padre, donde sabemos que se levantará el impostor, donde irá en contra de tu remanente fiel, Padre. Que cuando sea ese momento, cada uno de nosotros recuerde estas palabras, Padre, las cuales tú le dijiste a cada una de tus quejilot, Padre. Que eso nos fortalezca y nos llene de munaj y de fortaleza. Que seamos valientes, como le dijiste a la quejilá de Esmirna. Que seamos fieles hasta la muerte. Abinu Yahweh, te lo pido, te lo ruego, no por méritos míos, sino por los méritos de nuestro Mashiach, Yahshua Hamashiach. Amén y amén. Amén, amén. Bueno, amadas Sahayot, amados Sahin, damos toda Rabá Yahweh por este estudio, por este mensaje. Vamos a hacer la verajá, la bendición que se dice al final, después de haber estudiado la Torah, la bendita Tanaj. Vamos a agradecer a Yahweh con esta verajá, con esta bendición. Baru ata Yahweh Eloheinu melech haolam, asher natan lanu Torah emet behayei olam nata betoheinu, baru ata Yahweh noten haTorah. Bendito eres tú, Yahweh Elohim, nuestro Rey del universo, quien nos ha dado la Torah de verdad y has establecido la vida eterna en nosotros. Bendecido eres, Yahweh, dador de la Torah. Beshen Gadol Yahshua Hamashiach. Amén y amén. Que Yahweh les bendiga grandemente a cada uno de los que se conectaron a este estudio, esperando que sea de gran verajá para cada uno de los que oyeron este mensaje, que sea para nuestro crecimiento espiritual y que sigamos perseverando hasta el final, que no quedemos tirados a medio desierto, sino que lleguemos a la tierra prometida. Amén. Que Yahweh les bendiga grandemente. Shalom, shalom, Laila Tov. Y si Yahweh lo permite, mañana estaremos viendo otro estudio de la siguiente Kehilot. Shalom, shalom, Laila Tov, Laila Tov.